En este vídeo vamos a resolver con Derive la práctica 1 sobre variable compleja. En esta práctica 1 vamos a ver los conceptos de definiciones básicas y operaciones fundamentales, así como la representación gráfica, distintas formas de expresar números complejos y la fórmula de De Moivre. Este material que está ahora mismo en pantalla es el material que vais a tener vosotros disponible y está estructurado en 4 bloques. En el primer bloque se van a describir los aspectos teóricos de variable compleja necesarios para abordar la práctica. Estos aspectos teóricos se explicarán en el transcurso de la clase. En el segundo bloque se van a detallar los elementos propios de Derive y los programas que se han elaborado para poder resolver los ejercicios de esta práctica. En el tercer bloque vamos a resolver una batería de ejercicios con el programa Derive. Estos mismos ejercicios los podréis encontrar después resueltos en los ficheros práctica 1 DFW, formato de Derive, o práctica 1 PDF en formato PDF. Por último, el cuarto bloque se va a dedicar a una batería de ejercicios. Bien, para poder empezar a abordar la práctica siempre hay que cargar el fichero de utilidades complejos MTH, que lo haremos posteriormente, y para ello utilizaremos la opción File Load Utility File. Con esta opción se va a cargar toda la batería de funciones que hay en este paquete de complejos MTH en memoria de Derive, pero no se mostrarán en pantalla, sino simplemente podremos utilizar todas sus funciones sin necesidad de verlas. Bueno, recordar simplemente que debéis comprobar que la versión que había instalado de Derive es la versión 6.1, puesto que el fichero complejos MTH está optimizado para dicha versión y puede ser que para versiones anteriores no funcione correctamente. Bien, estos aspectos teóricos en los que hemos dicho que se desarrollarán a lo largo de la práctica, por tanto los vamos a saltar ahora y pasamos al segundo bloque en el que en esta práctica no vamos a utilizar ningún elemento de Derive, sino simplemente una serie de programas que los profesores hemos elaborado para poder trabajar con esta práctica. Concretamente, para el apartado de definiciones básicas, trabajaremos con las funciones módulo, argumento, parte real y parte imaginaria, que me van a permitir calcular estos conceptos sobre números complejos. También podremos utilizar el programa conjugado, que me permitirá calcular el conjugado de un número complejo. En cuanto al apartado sobre distintas formas de expresar un número complejo, trabajaremos con las funciones cartesiana, binómica y polar, que nos van a permitir pasar un número complejo de un formato a otra forma de expresar ese mismo número complejo. El bloque 3 es el que hemos dicho que contiene una batería de ejercicios que son los que pasamos ahora a resolver en Derive. Bien, el primero de los ejercicios es un ejercicio muy simple que consiste, dados dos números complejos, p igual a 2 menos 3i y q igual a 1 más 5i, me piden calcular operaciones elementales con ellos, como suma con un conjugado, alguna división, unas potencias, todas operaciones elementales que pasamos ahora a ver cómo se haría. Para ello, nos vamos al programa Derive, comprobamos si lo podemos hacer en Help, en About Derive, que tenemos la versión 6.1 y lo que hacemos siempre en este tipo de prácticas, lo primero es cargar el fichero de utilidades. Para ello nos vamos a File, Load, Utility File. Y ahora buscaremos la ruta donde tenemos guardado en nuestro ordenador ese fichero. En nuestro caso lo tenemos en C, dentro de C en Derive, y aquí tendremos el complejo MTH. Al pinchar dos veces sobre él podremos comprobar que se ha cargado ese fichero de utilidades, pero sin embargo no aparece en pantalla todo su contenido, sino simplemente ha cargado en memoria todas las funciones del que está formado. Aprovechamos también esta primera práctica para recordar las 2 o 3 nociones básicas que necesitamos conocer sobre Derive.
Esta zona grande en blanco que hay aquí en el centro es nuestro área de trabajo, que será donde vayamos introduciendo las expresiones y obteniendo los resultados. Para poder introducir algo en este área de trabajo, tendremos que escribirlo en esta línea de aquí, que es la línea de autor. La idea será escribir en esta línea de autor aquello que queramos trabajar, la pondremos en el área de trabajo y después con la línea de menú o con los botones abreviados podremos hacer cosas sobre esa expresión que acabamos de introducir. Concretamente, en nuestro ejercicio tenemos que definir el valor de P y el valor de Q, puesto que los vamos a utilizar varias veces a lo largo del mismo ejercicio. Por tanto, será conveniente asignarle este valor a la letra P y este valor a la letra Q para así después poder hacer referencia directamente por sus nombres. Para poder asignar en Derive algo a un nombre de una variable, podemos hacerlo de dos formas. Una de ellas puede ser simplemente tecleando en la línea de autor P, asignación en Derive es igual y el número que queremos que valga P. En nuestro caso era 2 menos 3i. Por tanto, 2 menos 3i. La i no es una i normal y corriente que podemos escribir en el teclado, puesto que si no sería la constante o la variable i normal como si fuese otra letra. Para que Derive sepa que es la i de los números complejos, tendremos que seleccionarla de la tabla de botones y de valores que tenemos por aquí. Concretamente, la i de los números complejos está aquí. P igual a 2 menos 3i, al darle a Enter, nos las lleva a nuestro área de trabajo. Bien, de la misma forma, podremos declarar Q, igual, y el valor de Q era 1 más 5i. Pues 1 más 5i, la i de los complejos. Obsérvese que de momento no hemos hecho ninguna operación con P y con Q, sino simplemente la hemos declarado. Es importante matizar que para declarar se utiliza dos puntos igual, mientras que si utilizásemos simplemente igual sería una comparación y estaríamos preguntándonos si Q tiene este valor o no, mientras que Q igual lo que hacemos es asignarle este valor a la letra Q. Una vez que ya hemos declarado nuestras dos variables P y Q, pasamos ahora a hacer estas operaciones. Apartado A. Me piden calcular P más el conjugado de Q. Pues nada más sencillito que irnos a nuestra línea de autor y escribir P más, recordando que conjugado es una de las funciones que hemos declarado y que están dentro del paquete complejos MTH, pues simplemente tendremos que poner conjugado de Q. Pulsamos Enter y observemos que Derive no me ha vuelto el valor, porque lo único que ha hecho Derive es llevarme al área de trabajo la expresión que hemos introducido en la línea de autor. Comprobamos que está bien, P más el conjugado de Q, y para obtener el resultado de esta expresión, dentro de los botones de acceso directo inmediatos está el igual. El igual vemos que pone simplificar. Esto lo que hace es simplificar la expresión que esté marcada en el área de trabajo. Concretamente tenemos marcado nuestro P más conjugado de Q. Si le damos a simplificar, obtendremos el resultado. En nuestro caso, 3 menos 8i. Aprovechamos ya desde este primer ejercicio que para que se haga la práctica de una forma más estructurada, deberíamos ir introduciendo mensajitos de, pues por ejemplo, qué ejercicio estoy haciendo, qué apartado estamos haciendo y demás. Para ello disponemos de este botón que es insertar un texto. Seleccionamos la línea en la que posteriormente queremos insertar un texto y
le damos a la ventanilla de texto. Ahí pondríamos, bueno, estamos un poquito limitados en cuanto al editor que podemos utilizar. Podemos cambiar un poquito el tipo de letra, el tamaño, podemos poner negritas, itálicas. Bueno, podemos cambiar incluso el color, que bueno, para las cosas que necesitamos tampoco es lo que necesitamos principalmente. Por ejemplo, aquí podemos poner que vamos a empezar la práctica 1 y podemos poner, por tanto, pues práctica 1. Podemos seleccionarlo, ponerlo en un tamaño un poquito más grande e incluso cambiar el color. Incluso podemos centrarlo para que quede más elegante. Podemos borrar cosas que hayamos introducido simplemente seleccionándolo y darle a suprimir. Y ahora, por ejemplo, este es el resultado del apartado A. Pues antes de la línea 4, justo detrás de la 3, podemos insertar otro cuadro de texto que nos diga ejercicio 1, apartado A. Y así podríamos ir poniendo y deberemos ir poniéndole etiquetas a cada uno de los apartados y a cada uno de los ejercicios. Pues por ejemplo, también aquí podríamos poner que vamos a empezar el ejercicio 1. Y así iríamos poniendo cuadros de texto necesarios. Bueno, como para no perder mucho tiempo en este vídeo, ya no pondremos más mensajes, pero así habría que ir poniéndolo en todos los apartados. En el fichero DFW y PDF que tendréis como material para vosotros en la correspondiente caja de la práctica 1, sí estarán puestas las cosas con sus cartelitos y sus letreritos de forma más elegante. Volviendo al ejercicio 1, hemos hecho el apartado A. El apartado B me pide calcular 3p menos 1/2 de q al cubo. Bien, pues simplemente escribiendo esa expresión 3p menos 1/2 menos 1 dividido entre 2 de q al cubo, observamos que hemos escrito bien la expresión 3p menos 1/2 de q al cubo, que no obtenemos el resultado hasta que no le demos al botón simplificar. Y este será el desarrollo de 3p menos 1/2 de q al cubo. Para terminar el apartado C, me piden calcular el conjugado de p partido por el conjugado de q. Bien, una de las ventajas que tiene Derive es que es muy flexible en su sintaxis. Así, por ejemplo, si escribimos conjugado P, todo junto, Derive entenderá cuando lea conjugado que es la función conjugado y entenderá que lo siguiente es la expresión a la que le queremos calcular su conjugado. Si dividimos esto por conjugado Q y le damos a Enter, tendremos la expresión conjugado P partido por conjugado Q, que tras simplificar nos proporciona la solución del 1C. Bien, en el ejercicio 2 nos piden ahora, utilizando otro valor para la P, en este caso 2 más 2 raíz de 3 por I, nos piden calcular también 4 cosas elementales que se pueden hacer con un número complejo, como es el módulo, el argumento, la parte real y la parte imaginaria. Para ello utilizaremos los programas desarrollados en el paquete módulo, argumento, parte real y parte imaginaria. Lo primero que haremos será volver a declarar el valor de P y en este caso con este valor, 2 más 2 raíz de 3 por I. Borramos lo que hay en la línea de autor, P, 2 puntos igual a 2 más 2. La raíz, podemos utilizar el simbolito de raíz que está aquí junto pues, con los demás símbolos que tenemos, raíz de 3 y I. Al darle comprobamos que efectivamente no nos hemos equivocado, 2 más 2 raíz de 3 por I.
Y ahora nos pedía el ejercicio calcular su módulo, argumento, parte real y parte imaginaria. Bien, pues la palabra reservada o utilizada para calcular el módulo de un número complejo es módulo. Aprovechamos también para comentar que los programas que se han desarrollado, los nombres de los programas son bastante completos. En algunos casos a lo mejor demasiado largos, pero siempre con la intención de que el nombre del programa me permita saber perfectamente qué es lo que va a hacer ese programa. Y así, si no utilizamos abreviaturas y módulo lo hubiésemos puesto como mod o modu o otra cualquier abreviatura, dentro de unos días no nos acordaríamos cuál es dicha abreviatura. Así, si sabemos que siempre es el nombre completo, nos podremos acordar fácilmente y además viéndolo sabemos que este programa va a calcular el módulo. Módulo de P, comprobamos que me lo ha reconocido y que quiere calcular el módulo de P y simplificamos. De la misma forma, podemos calcular el argumento, que el programa será argumento de P, damos a Enter y simplificamos y obtenemos el argumento de ese número complejo. Y por último, también la parte real de P, que tras introducir en el área de trabajo y simplificar obtenemos su resultado, y la parte imaginaria de P, que nuevamente, una vez introducida y simplificada, obtenemos el resultado. Bien, como vemos este segundo ejercicio, también operaciones elementales con números complejos, muy facilito. Bien, ya hemos dicho en clase que estas prácticas no solo las vamos a dedicar a utilizar las funciones propias de Derive o los programas que los profesores han creado para poder resolver este tipo de ejercicios, sino que en la medida de lo posible vamos a intentar también en aquellos programas que no sean demasiado complicados, desarrollar programas a lo largo de la práctica para calcular cierto tipo de cosas. Concretamente, el ejercicio 3 es un ejercicio en ese sentido y me piden que creemos un programa que le vamos a llamar conjugado práctica. La idea, a todos los programas que vayamos a crear le vamos a poner este apellido, digamos, práctica al final, para, como el programa conjugado ya está cargado en memoria, por si nos equivocamos, que no machaquemos su resultado y tengamos otro programa que se llame conjugado práctica, que haga lo que nosotros queremos hacer. Bien, concretamente, el conjugado práctica lo que me tiene que calcular es el conjugado de un número complejo. En este tipo de ejercicios me van a recordar los aspectos teóricos necesarios para poder abordar y también me van a dar en ciertos momentos indicaciones de qué es lo que debería utilizar para poder desarrollar este programa. Concretamente, para calcular el conjugado de un número complejo, vamos a utilizar los programas parte real y parte imaginaria. Bien, como aspectos teóricos, recordemos simplemente que, dado un número complejo en forma binómica z igual a más bi, su complejo conjugado z conjugado se define como cambiarle el signo a la parte imaginaria. Tendríamos la misma parte real y la parte imaginaria será cambiarle el signo. En este tipo de ejercicios me van a recordar no solo los aspectos teóricos necesarios, sino que además las funciones que posiblemente necesitemos, y también me van a exigir que hagamos un ejercicio de comprobación en los que desarrollaremos en clase aparecerá su solución aquí escrita para comprobar que hemos elaborado bien el programa. Bien, por tanto, vamos a crear ahora el programa que lo que tenemos que hacer es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Nos vamos al programa Derive y vamos a ver cómo se elabora un programa. Aunque este programa es muy sencillito y es el primero que vamos a elaborar y podríamos hacerlo en un solo paso, es conveniente, sobre todo para ir habituándonos a programar, no solo en Derive, sino en cualquier lenguaje de programación, hacerlo de forma estructurada, paso por paso. Por ejemplo, en nuestro caso, si lo que queremos es que el programa devuelva el conjugado de un número complejo, pues vamos a elaborar primero qué es lo que queremos que devuelva el programa y después le daremos un nombre al programa, le preguntaremos o le introduciremos los argumentos necesarios para poder desarrollarlo y finalmente
haremos una asignación para que a tal nombre de programa con tales argumentos me devuelva el resultado correspondiente. Bien, para calcular el conjugado de un número complejo, recordemos que el conjugado de un número complejo me darán como dato el número complejo z, necesitaríamos cambiarle simplemente el signo a la parte imaginaria y por tanto el resultado va a ser parte real menos la parte imaginaria de ese número complejo por i. Pues escribimos eso. Parte real de z, donde z será el número complejo que le introduzcamos como parámetro a nuestro programa y a ello le restaremos la parte imaginaria de ese mismo número complejo z y no se nos olvide después multiplicar por i. Le damos a Enter y esto es lo que queremos que nos devuelva el programa, que dado un número z le calcule su parte real y le reste la parte imaginaria multiplicado por i, es decir, el conjugado de ese número z. Finalmente le damos un nombre al programa que hemos dicho que era conjugado práctica. Una vez que hemos dado el nombre del programa con el que queremos trabajar, automáticamente después y entre paréntesis tenemos que introducir qué datos, qué argumentos son necesarios para poder correr este programa. Concretamente, para calcular el conjugado de un número complejo, el único dato que necesitamos es el propio número complejo z. Obsérvese que si aquí hemos utilizado la variable z, aquí dentro de los argumentos tenemos que utilizar el mismo nombre. Por último, tendremos que asignarle a este nombre con estos argumentos este resultado. Para asignar, ya lo hemos utilizado antes con la P y la Q, se utiliza dos puntos igual. Y por último, tendríamos que ahora escribir todo esto. Evidentemente, si ya tenemos esto escrito, tenemos que poder recuperarlo de alguna forma. Aprovechamos este momento para hablar de una tecla bastante usual en Derive, que es F3. F3 me recupera en la línea de autor, en la posición donde esté marcada, aquello que esté señalado en el área de trabajo. Concretamente nos interesa esta parte, ponerla en su sitio, que es aquí. Nos colocamos en su sitio y pulsando la tecla F3 obtenemos en ese sitio que nos copia la parte marcada del área de trabajo. Le damos a Enter y comprobamos que acabamos de hacer nuestro primer programa, bastante simple, pero nuestro primer programa con Derive, que consiste, dado un número complejo z, conjugado práctica de ese z, me devuelve la parte real de ese z menos parte imaginaria de z por i, es decir, el conjugado. Para comprobar que lo hemos hecho bien, vamos a nuestro ejercicio de comprobación, que me pide calcular el conjugado de 2 menos 3i. Evidentemente, el resultado será 2 más 3i. Bueno, pues podemos aprovechar lo que está escrito y en vez de borrarlo todo, borrar desde ese paréntesis hasta el final y aprovechamos el nombre que ya estaba escrito, conjugado práctica. El número que queríamos calcular su conjugado era 2 menos 3i. Recordamos que la i, la de los números complejos, cerramos el paréntesis, damos a Enter para llevarlo a nuestro área de trabajo y como siempre, hasta que no simplifiquemos, no obtendremos el resultado. Como vemos, efectivamente, el programa tiene buena pinta de estar bien creado, puesto que el conjugado de 2 menos 3i es 2 más 3i. Bien, el siguiente ejercicio me pide que dado los números complejos p igual a 0 menos 3, número complejo expresado en forma cartesiana, el q igual a 2 más 2 raíz de 3 por i, número complejo expresado en forma binómica, resultados que ya habremos tratado en teoría y sabemos de qué estamos hablando, y por último r, un número complejo de la forma 2 raíz de 2 sub 7 pi sextos en forma polar, me piden escribirlo en sus correspondientes formas cartesiana, binómica y polar. Y además me pide también representarlos gráficamente. Volvemos un poquito para atrás para recordar qué programas se han elaborado para poder hacer estas cosas. Y están en el apartado de distintas formas de expresar un número complejo. Concretamente, el programa cartesiana le introduciremos la parte real y la parte imaginaria y
me dice que este programa lo que va a hacer es pasar el número complejo que está en forma cartesiana a sus formas binómica y polar. De la misma forma, el programa binómica, dado un número complejo en forma binómica, puesto en forma binómica, me devolverá como resultado sus formas cartesiana y su forma polar. Y por último, para expresar un número en forma polar debemos dar cuánto vale su módulo y su argumento, pues dada la función polar módulo-argumento, con estos dos parámetros, me permitirá pasar el número, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos por aquí, 4 sub pi tercios, introduciremos el módulo y argumento, y el programa me devolverá este mismo número complejo, pero en sus formas cartesiana y binómica. Bien, pues, volviendo a nuestro ejercicio, el primero de ellos me pide, está en forma cartesiana, por tanto utilizaremos el programa cartesiana, 0 menos 3. Pues escribimos en nuestra línea autor, cartesiana, 0, menos 3. Aprovechamos para, si hemos cometido un error, vemos que derive se para en esta posición y me dice un error que me dice error de sintaxis. ¿Cuál ha sido el error? Pues que hemos puesto la función cartesianas y realmente la función se llamaba cartesiana, con lo cual no la ha reconocido y no sabe qué significa esto. Aprovechamos para corregirlo, ponemos cartesiana y no hace falta irse al final, sino en la posición en la que estamos pulsamos Enter y ahora ya sí vemos que lo ha reconocido. Cartesiana de 0 menos 3, que tras simplificar me proporcionará el mismo número en forma binómica, y evidentemente el 0 menos 3 en binómica es el menos 3i, y en forma polar, que me devuelve cuál es su módulo y cuál es el argumento de ese número complejo. Bien, pues de la misma forma, si el q viene expresado en forma binómica, utilizaremos el programa binómica, y el número es 2 más 2 raíz de 3i. Pues escribimos binómica de 2 más 2 raíz, ya hemos visto que se podía pulsar aquí, pero observemos también que al ponernos sobre una tecla me aparece cómo podríamos escribirlo directamente en el teclado. Concretamente, SQRT, de square root en inglés, es la palabra reservada para las raíces cuadradas. Por tanto, podríamos escribir directamente SQRT de 3, la raíz cuadrada de 3, por i. Obsérvese que no hemos expuesto ni espacios, ni productos, ni nada, porque ya hemos dicho que la sintaxis de derive es muy flexible y sabe interpretar lo que le estamos preguntando. Pulsamos en Enter, comprobamos que hemos introducido bien los datos y tras simplificar, el programa me devuelve ese mismo número en forma cartesiana y en forma polar, dándome su módulo y su argumento. Por último, el otro valor, r, viene expresado en forma polar. Su módulo sería 2 raíz de 2 y su argumento 7 pi sextos. Bien, pues pasamos al programa derive y utilizaremos el programa polar. Polar, que tiene dos argumentos, que es el módulo y su argumento. El módulo es 2 raíz de 2 y el argumento era 7 pi sextos. Pues 7 pi. Pues pi podríamos seleccionarlo de aquí o tan facilito como escribir una p y una i. Pi. 7 pi dividido entre 6. Cerramos el paréntesis, pulsamos Enter y comprobamos en nuestra línea, en nuestra área de trabajo, que hemos introducido bien los datos. Tras simplificar, obtenemos que este número complejo en forma polar, 2 raíz de 2 sub 7 pi sextos, en forma binómica es esta expresión y en cartesiana esta de aquí. Para terminar con el ejercicio, recordemos que en el enunciado me pedían también representar estos valores gráficamente. Bien, para representar un número complejo, recordemos que la forma más adecuada es la forma cartesiana, puesto que esta sería la componente x y esta la componente y en un plano de 2 dimensiones. Luego lo único que tenemos que hacer es, aprovechando las capacidades gráficas de derive, dibujar
3 puntos. Y estos 3 puntos van a ser el 0 menos 3, el 2,2 raíz de 3 y por último el menos raíz de 6 menos raíz de 2. Aprovechamos que ya tenemos estos datos aquí escritos para no tener que escribirlo otra vez. Y Derive los puntos para representar los interpreta como un vector entre corchetes. Pues por ejemplo, antes hemos visto que con la tecla F3 podemos recuperar algo que esté marcado. Y no tiene por qué ser una expresión completa. Concretamente, si pinchamos aquí y vamos pinchando sucesivamente dentro de esa expresión, podemos seleccionar un trocito de una expresión. Concretamente, ya hemos seleccionado uno de los valores. Si borramos nuestra línea de autor y pulsamos F3, recuperamos ese valor que está marcado. De la misma forma, otro valor que podemos recuperar es otro de los puntos que tenemos que representar. Pues pinchamos varias veces hasta llegar a la expresión del punto y lo recuperamos con F3. Pulsamos a Enter y ya lo tenemos aquí. Y por último, el primero de ellos, que era 0 menos 3, obsérvese que este no lo tenemos aquí puesto en vector. Por tanto, pues tendremos que escribirlo. Aprovechamos que ya tenemos ahí puesto unos corchetes, si no lo escribiríamos, pues ponemos que nuestro último número, el primero, da igual en el orden que lo hagamos, sería el 0 menos 3. Y ahora nuestro objetivo para terminar el ejercicio será representar gráficamente estos 3 puntos. Bien, pues para poder representar gráficamente en Derive tenemos estos botones de aquí, que es para hacer un dibujo de 2 dimensiones, como es este el caso, y este para hacer un dibujo de 3 dimensiones. Es más, en este caso queremos dibujar 3 cosas a la vez, no solo una. Pues como expertos usuarios de Windows, seremos capaces de seleccionar 3 cosas a la vez, con el control pulsado, por ejemplo, y quiero representar gráficamente estas 3 cosas. Para ello, pulsamos el botón de 2D Plot Window, ventana de dibujo en 2 dimensiones. Y observemos que al pulsar no me ha hecho nada de dibujo, sino simplemente ha cambiado nuestro área de trabajo a unos ejes para poder hacer un dibujo. También observemos que ha cambiado la línea de menús y los botones de acceso rápidos. Entre estos botones está nuevamente el símbolo de dibujar. Bien, cuando pulsemos en este botón me dibujará lo que tenemos en la ventana anterior señalado, que eran los 3 puntos. Si le damos, pues parece que no ha hecho nada, pero realmente dibujar 3 puntos pues no se aprecia muy bien, pero tenemos aquí uno de los puntos, este otro punto y este otro punto. Bien, aprovechamos, aunque este sea un dibujo muy sencillito y que al ser puntos nos daría igual lo que vamos a comentar, comprobar que el tamaño de la pantalla no está proporcionado. Es decir, la X varía entre menos 4 y 4 y la Y también entre menos 4 y 4, pero al ser más ancha que alta, el dibujo estaría desproporcionado. En puntos me daría igual, pero si aquí, por ejemplo, hubiésemos representado una circunferencia, el aspecto sería el de una elipse porque no están proporcionados. Vamos ya desde este primer ejemplo a aprovechar y vamos a hacer que el dibujo sea proporcional. Para ello nos podemos ir a Set, dentro de Set, Aspect Ratio, relación de aspecto, y si pulsamos, fijaos que tenemos una relación distinta en el horizontal y en el vertical. Si le damos a Reset, nos pone una proporción igual. Tras darle a OK, lo que tendremos ya será una región cuadrada y ya el dibujo sí estará proporcionado. Lo que no debemos hacer ahora es volver a maximizar la ventana porque entonces lo volvemos a desproporcionar. Con esta opción lo que hemos hecho es hacer la ventana de dibujo una ventana cuadrada y que por tanto ya estén proporcionados. Bien, otra herramienta fundamental que tiene Derive es que puedo incrustar este dibujo que hemos hecho, cualquier otro dibujo, en nuestro área de trabajo con la batería de ejercicios que estamos haciendo. Para eso nos vamos dentro de la ventana de dibujo a File, la primera opción, Embed, que significa incrustar. Si le damos y cerramos ya la ventana de dibujo porque ya hemos terminado con el dibujo, ahora ya sí podremos maximizar
nuestra ventana con la que estábamos trabajando antes, vemos que nos ha copiado el dibujito en el sitio donde estábamos. Está cuadrado, con lo cual está proporcional, y en cualquier momento, si quisiésemos seguir haciendo cosas con el dibujo, simplemente pinchando 2 veces sobre él, nos abriría la ventana de dibujo, que evidentemente me lo abre a tamaño máximo. Podríamos otra vez después ponerlo en tamaño cuadrado o como sea, pero siempre en cualquier momento podemos, pinchando sobre él 2 veces, abrir directamente este dibujo en la pantalla de dibujo. Pasamos al siguiente ejercicio, y en el siguiente ejercicio nos pide que creemos uno de estos programas, parte de uno de estos programas. Hemos visto que los programas que hemos utilizado, cartesiana, binómica y polar, me permitían pasar de estas formas a las otras dos. Una parte parcial de ese programa podría ser el ejercicio 5, que me piden definir un programa que se llame polar binómica práctica, que lo que queremos que haga es convertir un número complejo que esté en forma polar a su forma binómica. Obsérvese lo de nombre largo, pero que me permite recordar cuál es el nombre y saber qué es lo que queremos hacer. Polar binómica me permite pasar un número de forma polar a forma binómica. Y con el apellido final práctica, para que no machaquemos el programa polar binómica, que ya está cargado en memoria por si lo necesitásemos utilizar. Bien, dentro de los aspectos teóricos que ya se habrán desarrollado en clase, recordemos que si un número expresado en forma polar de la forma r con argumento teta, r sub teta, para poder obtener su forma binómica podemos pasar por la forma trigonométrica y convertir ese número mediante esta operación. R por coseno de teta, que cuando evaluemos el coseno tendrá un valor real, más i veces r por el seno, que también tendrá su valor, y por tanto estaremos dando la expresión en forma binómica. Una vez que derive, nos simplifique estas expresiones. Bien, una vez que desarrollemos el programa, terminaremos este ejercicio con el correspondiente ejercicio de comprobación para determinar si lo hemos hecho bien. Y este número complejo en forma polar, su forma binómica, que será lo que nos deba devolver nuestro programa, tiene que ser esta expresión de aquí. Bien, pues recordemos entonces que los argumentos de este programa tiene que ser un número en coordenadas polares, es decir, un número en coordenadas polares, en forma polar, me tiene que dar su módulo y su argumento. Necesitaremos entonces 2 parámetros para este programa, y el resultado tiene que ser el resultado de evaluar esta expresión. Bien, pues sin más, pasamos nuevamente al programa Derive. Y nuevamente lo hacemos paso por paso y calculamos primero qué es lo que queremos hacer con este programa. Concretamente, queríamos que el resultado fuese r por coseno de teta más i veces r por seno de teta. Pues escribimos esa expresión en nuestra línea de autor. R coseno se escribe cos, y teta podíamos cogerlo de las letras griegas que tenemos por aquí, o simplemente, cuando ya tengamos un poquito de práctica, sabremos que teta, y lo podemos ver cuando nos pongamos sobre ella, se escribe en derive de forma abreviada como THETA. Pues R coseno de teta más I de los números complejos, y por R por el seno de teta. Recordando que Derive es un programa inglés, seno, su palabra reservada en Derive es sin. Y el argumento, que es teta. Pulsamos Enter y observemos que el resultado R coseno de teta más I por R seno de teta es lo que queremos que nuestro programa devuelva. Lo único que nos falta para terminar el programa es darle el nombre al programa, pedir los parámetros adecuados y hacer la asignación. El nombre del programa era Polar Binómica Práctica. Argumentos o parámetros necesarios para poder ejecutar este programa. 2. El módulo, que le hemos llamado R, y el argumento, que le hemos llamado teta. Evidentemente tendremos que utilizar los mismos valores, las mismas variables que hayamos utilizado en el desarrollo del programa.
Asignación, pues 2 puntos igual, y con F3 recuperamos a continuación el desarrollo del programa que hemos creado. Pulsamos Enter y acabamos de crear nuestro segundo programa que me permite, dado un número en forma polar, dado su módulo y su argumento, obtener su forma binómica. Comprobamos finalmente que lo hemos hecho bien realizando el ejercicio de comprobación. Nos piden pasar el número 5 sus 2 pi tercios, módulo 5, argumento 2 pi tercios, y por tanto aprovecharemos parte de lo que está escrito ahí, que es el nombre, módulo sería 5 y el argumento 2 pi dividido entre 3. Pulsamos Enter, simplificamos y este número en forma polar se escribe en forma binómica de esta forma, que comprobamos menos 5 medios más 5 raíz de 3 partido por 2 por i, que es el resultado que nos daban por aquí. Bien, para terminar la práctica vamos a hacer uso de la fórmula de De Moivre que se ha desarrollado en los aspectos teóricos de la práctica para poder expresar el seno de un ángulo cuádruple, en este caso, en términos de las razones trigonométricas del ángulo simple. Aprovechando que lo tendremos por aquí escrito más arriba, vamos a recordar brevemente la fórmula de De Moivre. Y la fórmula de De Moivre, la tenemos por aquí, la podemos señalar aquí. Y me dice que coseno de teta más i veces seno de teta elevado a n coincide con coseno de n teta más i veces seno de n teta. Recordemos que, según hemos visto en clase los aspectos teóricos, esta formulita, entre otras cosas, lo podemos utilizar para lo siguiente. Esta, la segunda parte de la igualdad, observemos que ya es un número en forma binómica. Un número real más i veces un número real, con lo cual es una forma binómica. Bien, aquí tenemos también un número en forma binómica elevado a n. A mano tendríamos que desarrollar esta potencia elevado a n por el binomio de Newton y después agrupar partes reales y partes imaginarias y obtener aquí también un valor. Este número y este número, al ser iguales, para que dos números complejos sean iguales, serán iguales su parte real y su parte imaginaria. Y por tanto, desarrollando toda esta expresión, tendríamos una expresión bastante compleja, bastante amplia, de un número complejo en forma binómica, con su parte real, un paréntesis bastante grande, más i veces su parte imaginaria. Que, igualando parte imaginaria y partes reales, obtendríamos que el coseno de n teta sería la parte real de este resultado y el seno de n teta sería la parte imaginaria de este resultado. Bien, pues con derive lo que vamos a aprovechar es el cálculo tedioso de desarrollar un paréntesis. En el ejemplo me piden a la cuarta porque me pedían el seno del ángulo cuádruple, pues el hecho de tener que hacer a mano un paréntesis elevado a la cuarta nos los podemos ahorrar con derive, haciendo que derive nos haga esos cálculos. Y después, a ese resultado que obtengamos, nos quedaremos con la parte imaginaria, puesto que nos están preguntando calcular el seno de n teta. Bien, pues volvemos a el ejercicio para recordar cuál era el enunciado. Y nos pedían calcular el seno del ángulo cuádruple en términos de de las razones trigonométricas del ángulo simple. Para ello la n valdrá 4 y escribimos en derive la parte de la potencia que tendríamos que desarrollar, que sería coseno de teta más i de los números complejos, seno, que era sin, de teta, todo elevado a la cuarta. Pulsamos Enter y observemos que no está desarrollado, y si queremos desarrollarlo, si pulsamos en igual, obtendremos esta expresión desarrollada. Bien, en esta expresión podemos observar que ya derive me lo ha puesto como una expresión sin i, que será la parte real, más i veces por toda esta expresión, que será la parte imaginaria.
Pero para no tener que estar seleccionando, podemos aprovechar las funciones parte real o parte imaginaria. Concretamente, como me pedían el seno del ángulo cuádruple, vimos que el seno era la parte imaginaria de este resultado. Por tanto, como solución de este ejercicio, calcularemos la parte imaginaria de este resultado. Bien, aprovechamos también este momento para hablar de una nueva tecla que es bastante útil en Derive. F3 hemos visto que me recuperaba la expresión que estuviese marcada. Yo podría abrir paréntesis, darle F3 y después cerrar paréntesis. Pero eso directamente lo hace Derive con la tecla F4. F4 me baja la expresión que esté marcada, pero entre paréntesis, para así ahorrarnos el escribir estos paréntesis. Pues pulsamos F4 y observemos que tenemos ya esa expresión entre paréntesis. Damos a Enter y tras simplificar obtenemos este resultado, que será el resultado de este ejercicio, puesto que esto será el seno del ángulo cuádruple. Bien, pues para terminar, simplemente recordar que todo esto debería haber ido acompañado, lo podemos hacer a posteriori o según cómo lo vayamos haciendo, con mensajitos indicando qué ejercicio estamos haciendo y qué apartado estamos haciendo. Siempre también con una combinación de colores para que, bueno, pues se pueda remarcar y destacar qué es lo que estamos haciendo. Para terminar, esta práctica la tendríamos que guardar en formato DFW